Muy buenos días tengan todos ustedes. Otra vez estamos aquí en nuestra clase en línea. Si se dan cuenta, ahora sí ya tengo el libro para que podamos ir checando entre los dos que podemos ir haciendo. Y entonces nos damos cuenta que estas últimas clases que hemos tenido pues han sido de los medios de comunicación y que inclusive cómo estos han afectado a la política del país y cómo han ayudado a ella, ¿no? Lo podemos ver viendo de todos modos inclusive desde el 68, ¿no? Cuando vimos pues la matanza de los estudiantes, vimos todo este caos que se hizo y que al final de cuentas los medios de comunicación no hicieron caso a nada, ¿verdad? Vimos igual lo que fue el periódico, que vimos que inclusive había una prensa crítica y que inclusive también existía un diario oficial, ¿no? Que existían como que estas dos partes, ¿no? El de derecha y el de izquierda, ¿no? Que es más, o independientes también se puede ir dando, en los cuales pues se va a ir checando todo esto, ¿no? Y la radio, que tenemos también un medio de difusión un tanto interesante. Ahora vamos a ver dos rapidísimo en el libro y después en las siguientes clases lo vamos a ir viendo ya con más detenimiento y con más material. Bien, el primero que vamos a checar va a ser el de, vamos a acercar esto, y que es el de la televisión, ¿verdad? Prácticamente aquí empezamos y que dice, la información transmitida por televisión hizo que una gran cantidad de personas utilizara este medio para informarse. Su atractivo audiovisual le dio gran impulso para superar a la radio y a la prensa escrita. Si se dan cuenta, esto se hizo principalmente porque en la radio nomás era escuchar y en el periódico pues era solamente ir leyendo, aparte de que pues teníamos eran personas analfabetas a veces también, ¿no? Entonces no podían. Entonces juntar lo que era lo visual y lo auditivo, pues prácticamente era más atractivo, ¿no? Eso es más o menos lo que podíamos ir checando. En este contexto, el trabajo del ingeniero politécnico Guillermo González Camarena, en que inclusive es una persona muy importante, alimentar la televisión a color constituyó un gran logro a nivel mundial. Para el desarrollo de este medio, la primera transmisión a colores se realizó desde su casa, imagínense, en 1946. Este descubrimiento volvió aún más atractivas las transmisiones televisivas, y sirvió también para el sistema educativo y científico. Si nos damos cuenta, aquí lo interesante es que la televisión ya tenía a lo mejor unos años de existir, pero existía de una manera más pequeña, era más cara y sobre todo no tenía color. Con este invento que hizo, que se patentó tanto en México como en Estados Unidos, pues prácticamente la televisión se hizo a color y se hizo más atractiva para las personas, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la NASA, un tema muy importante, la utilizó en las transmisiones espaciales. Los médicos la implementaron para realizar estudios con imágenes más cercanas a la realidad. Y el mismo González Camarena, junto con la Secretaría de Educación Pública, sentaron las bases para el proyecto de alfabetización a distancia, la telesecundaria. Si nos damos cuenta, lo que ahorita nosotros estamos haciendo, estos tutoriales en internet, nos han servido demasiado, pero de igual forma pues existió la telesecundaria en un principio, que era de igual forma hacer tutoriales, pero ahora televisivos, ¿no? Y que inclusive han existido o todavía existen pues esta televisión que te educa, ¿no? Lo que llamamos programas educativos, ¿verdad? Bien. En 1950 se inauguró el primer canal televisivo con la transmisión del informe de gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. Al año siguiente, en 1951, el Canal 2 inició transmisiones lanzados por el Grupo Telesistema Mexicano, presidente de Televisa. Antes se llamaba Telesistema Mexicano y evolucionó a lo que viene siendo Televisa, que con la adquisición de varios canales controló la transmisión de la televisión. Si nos damos cuenta, desde aquí vemos que prácticamente Televisa empezó a ser un tipo de monopolio y que él gobernaba prácticamente todo esto que viene siendo la televisión, ¿no? Él tenía más canales, él tenía más información y que inclusive la iba vendiendo a otros países. Bien, en 1950 también surgió el canal del Instituto Politécnico Nacional, el primero que tenemos que prácticamente viene siendo de una universidad, ¿no? Y en 1968 apareció el canal 13, perteneciente hace entonces al gobierno federal. Entonces, si se dan cuenta, ya teníamos tres canales principales. Teníamos uno que viene siendo privado, el otro que era Televisa, el segundo que era televisión un poquito más educativa, ¿no? Que viene siendo desde el del Instituto Politécnico Nacional, y el tercero que viene siendo pues prácticamente el del gobierno, ¿no? Que era el del canal 13. Otro medio de comunicación masiva fue el cine. Si nos damos cuenta, la televisión fue muy importante, pero de igual forma viene siendo el cine. En las siguientes clases vamos a tener algunos documentos en los cuales vamos a ir checando cómo fue el cine, ¿no? Principalmente a lo mejor con las personas ricas y sobre todo con las personas de los niños, ¿no? Que veían el cine, ¿no? Es algo muy interesante que también lo vamos a ir checando. Bien. Que es un canal de expresión y plasmó muy bien el contexto social y cultural de la época, ¿no? Inclusive hay una película que si nos damos chance, a lo mejor la podemos checar,
y que inclusive pues menciona todo este sistema marginal que existía, ¿no? O esta cultura que hay, ¿no? O ejemplos claros inclusive es Macario, que viene siendo prácticamente pues toda la que viene siendo prácticamente pues toda la cultura del Día de Muertos que se va a ir dando, ¿no? En base al libro de Bruno Travers, y que inclusive ahorita todavía lo podemos checar con la película de Coco, ¿no? Que sigue siendo esta cultura que se va dando. Bien, aquí se ve que prácticamente a partir del estreno de Santa, espérenme, pasamos de página por favor. Bien, es la primera película sonora que tenemos del cine mexicano, entonces abrió camino para poder tener un periodo muy bueno de cine, que inclusive se llamó la época de oro, no toda la época que prácticamente nosotros tenemos de Pedro Infante, Jorge Negrete, todos estos que se vienen dando y que viene siendo un buen parteaguas en base a lo que viene siendo el cine mexicano, ¿no? Y que inclusive lo podemos ir checando poco a poco. Ahorita es como que un sistema de introducción que podemos ir viendo en base a la televisión y al cine. Bien, la representación del nacionalismo por revolucionario se enalteció en la imagen del charro y de la nación. Por eso les digo que el cine de oro, Jorge Negrete, Pedro Infante son como que nuestras principales ideales, y que podemos ver que prácticamente pues era ese nacionalismo que íbamos teniendo, ¿no? Bien, el bajo costo, vámonos a esta parte que dice: el bajo costo que en ese entonces representaba acudir a las salas era proyectadas las películas, contribuyó a que mucha gente acudiera a este medio con fines de entretenimiento. Era más barato antes porque no existía como que monopolios o grandes empresas transnacionales que existieran, ¿no? Era más sencillo poder tenerlo. Inclusive existían los cines ambulantes, ¿no? Pregunten a sus papás o a sus abuelos y van a ver que existían cines ambulantes. Eso es algo muy interesante. Bien, en comparación con el teatro era mucho más caro, porque al final de cuentas pues era pagarle al teatro, bueno, pagar el teatro, pagar a los actores, pagar a las personas de luz, a pagar todos ellos, y pues al final de cuentas en el otro ya lo tenías grabado todo, ¿no? Era más sencillo, ¿no? Bien. Vamos acá que dice los cortos informativos que se incluye antes de las películas, todavía hay algunos, inclusive podemos checar cuando vamos al cine, ya fuera reportando casos cotidianos de esa época o difundiendo propaganda política. Acuérdense solamente, inclusive ahorita, de los comerciales del verde, ¿no? Que anteriormente pues eran, te los ponían hasta en el cine, ¿no? Bien, es algo sencillo y que podemos ver, ¿no? Hicieron el cine una manera de informar masivamente a la población, función en la que fue desplazada con la llegada de la televisión. Fue llegada prácticamente en base al sistema de la televisión, y entonces en base a esto pues vemos que en la época de 1960 pues se va dando mejor la televisión que el cine, ¿no? Aunque el cine pues sigue habiéndose, ¿no? Bien, después de todo esto lo que vamos a ir checando va a ser el Actívate, en base a lo que hemos visto del cine, la radio y la televisión y el periódico. Pues me van a ir haciendo estas preguntas. El 2 no lo podemos hacer porque al final de cuentas no estamos todos juntos, pero quiero que me hagan las preguntas y que me las envíen, ¿va? Entonces es lo que vamos a ir checando ahorita. En la segunda hora les voy a dar otro ¿cómo se puede decir? Otro documento para que podamos ir checando mejor cómo fue la categorización de la televisión cronológicamente, ¿no? Esto es más o menos lo que vamos a ir checando. Me envían por favor entonces el Actívate y nos vemos hasta la próxima.